Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en esta emisión de Versiones Públicas. Para mí es un honor y un enorme gusto tener a un colega que tiene muchísimos más años que un servidor en medios públicos, pero que también tiene una pluma maravillosa y que está pues estrenando una nueva novela, Los sueños de Patanjali. Es mi querido José Pepe Gordon, que ¿cuántos años tienes en Canal 22? Bueno, desde la fundación del Canal 22 en 1993. 93, o sea, estamos hablando ya de 32 años. Sí, así es. Sí. Pues muchísimas gracias, Pepe. No, al contrario, querido Genaro. Gracias por estar en este espacio, que además es espacio también de medios públicos. Y si quieres, empecemos por el manjar. Y vamos yendo con toda esta experiencia que tú has desarrollado y has hecho como divulgador de ciencia, como poeta, como un gran curioso del lenguaje, y que has logrado una atmósfera muy, muy especial, sobre todo para quienes ven La Oveja Eléctrica en Canal 22. Esta novela, Los sueños de Patanjali, que la estoy disfrutando así paso a paso, no es una novela, digamos, clásica, ¿no? ¿Cómo la describirías? ¿Cómo la presentarías? Fíjate que un amigo muy querido me dijo que es una especie de cubo de Rubik, en donde se van armando ciertos relatos, Sí. y cuando la terminas de repente dices, todo encajó. Aquí está una estructura que me parece muy importante. Exacto. Mi amiga Sabina Berman decía que es una especie de thriller metafísico inquietante, porque de alguna manera tiene que ver con una novela de lo que es más sutil en nuestras vidas, los sueños. Exacto. Y cómo los sueños penetran nuestras vidas y cambian el rumbo de nuestros destinos. Porque a veces uno piensa, bueno, el sueño es algo muy etéreo, no tiene nada que ver con la realidad, pero resulta que hay imágenes que todos tenemos de novelistas que de repente están goteando en nuestra conciencia, y cuando no nos damos cuenta están marcando rumbos de hacia dónde se puede dirigir nuestra vida. Y en este marco, pues lo que exploro es un personaje legendario que se llama Patanjali, una gran figura del pensamiento de la India, quien pues es prácticamente considerado uno de los fundadores del yoga, pero el yoga no entendido como ejercicios físicos, Como ahorita se ha como vulgarizado. posturas, ¿no?, de asanas que les llaman, sino más bien como integración. De hecho, de la palabra yoga viene la palabra cónyuge, quiere decir unión, integración. Y entonces lo interesante es que la disciplina del yoga plantea que la mente puede de repente rebasar los márgenes del espacio y el tiempo, Sí. y estar, por decirlo así, en todas partes a la vez. Entonces, bueno, esto representa un reto para nuestra imaginación, porque el pez dorado es inconsciente de lo que está más allá de la pecera. Así es. Entonces, ¿cómo escapar de los límites de la percepción? Y resulta que Patanjali planteó una serie de técnicas muy antiguas que se supone que si existe esta unidad entre no tan solo la mente y el cuerpo, sino también con el entorno, y en el nivel básico de la mente estamos integrados con todo lo que nos rodea, entonces así como mueves tus manos podrías mover otras cosas en la naturaleza, algo que a veces se considera poderes paranormales, en fin. Así es. Pero lo interesante es quiénes han soñado con Patanjali. Y ¿Quiénes? En mi investigación, en esta novela, por supuesto hay personajes contemporáneos, hay algunos que pueden vivir al lado de nuestras casas, son memoriosos, pero también, por ejemplo, el gran poeta William Butler Yeats, o por ejemplo Mircea Eliade, o por ejemplo... Le haces un homenaje bellísimo a Mircea Eliade, que creo que ha sido estigmatizado, ¿no? Sí, porque tiene claroscuros. Hubo un momento en que, bueno, hay que decirlo, en las universidades en Rumanía, cuando estaban los tiempos fascistas, Sí. si estabas en la universidad, ¿tenías maestros fascistas o no estabas en la universidad? Así es.
Era producto de su tiempo. Era producto de su tiempo, lo que no le disculpa ciertas cosas que también, de alguna manera, tiene claroscuros el personaje, vamos a dejarlo así. Pero su vertiente luminosa es verdaderamente fascinante. Algunos escritores, como su traductor al español, Joaquín Garrigós, decía que su vertiente académica opacó su lado de ficción y de escritor y de narrador, que él consideraba que era de la altura de Borges. Entonces, estamos hablando de uno de los grandes narradores. Y resulta que hay un tratado muy interesante de Mircea Eliade que se llama El Yoga. ¿A poco? Sí, sí. Y que investiga a Patanjali. Pero lo investiga nada más en términos académicos, ¿no? Como diciendo, estas son los usos y costumbres folclóricas de este pueblo, ¿no? Y entonces en la academia todo eso suena muy bien, mientras estés diciendo que esas experiencias supranormales forman parte de los mitos de otras culturas, bueno, pues pero no la incorporas, no la vives. No la vives. Pero lo que ocurre entonces es que cuando le sigo la pista a Mircea Eliade, resulta que él viaja a India y trata de descubrir realmente si se pueden tener estas experiencias que narraba Patanjali. Y tiene una novela que se llama El secreto del doctor Honigberger, en donde está cifrado lo que realmente trató de vivir, trató de experimentar o soñó con ello. Así es. Y entonces, bueno, está hablando, por ejemplo, de un pasaje muy hermoso en donde se asoma a ver el sueño de su amada y penetra en el sueño y la está viendo, y ella también de repente tiene la sorpresa de que está reconociendo que alguien muy familiar está ahí en su sueño, y entonces estamos hablando de sueños entrecruzados. Así es. Luego, por otro lado, tenemos a William Butler Yeats, que de repente, como gran poeta, también descubres que está investigando esta idea de que si se pueden cruzar los sueños. Y hay una historia que a mí me parece fascinante porque él se enamoró perdidamente de una mujer que fue revolucionaria, un amor platónico, de Maud Gonne, revolucionaria en Irlanda. Ella quería cambiar las estructuras de esa conciencia colectiva y se enamora profundamente de ella, pero ella no le corresponde. Sin embargo, te vas dando cuenta de que ella lo ama profundamente, pero a un nivel platónico. Nadie podría entender las sutilezas del arte de Yeats como ella, y entonces pues eso lo deja pero logra entrar en sus sueños también. Pero logra entrar en sus sueños, y eso es lo que es maravilloso. Hay un momento en el que él está soñando que se está casando con ella y que le da un beso. Sí. Y entonces corre fascinado al otro día al hotel de ella para decirle, mira con lo que soñé. Y ella le dice, yo también soñé lo mismo, pero le da más detalles. Le dice que un dios celta llamado Lugh, que tiene que ver con la luz, había oficiado esa boda. Así es. Y entonces cuando se quedan viendo en ese momento, se dan por primera vez un beso físico, pero de nuevo luego se vuelve a cortar toda esta historia romántica, aunque entonces deciden que van a tener un matrimonio místico. Y cuando va siguiendo entonces toda la historia de estos personajes, al final del día descubro que también soñó con Patanjali, que al final de la vida de William Butler Yeats, en sus búsquedas de algo que se parecía a la magia, realmente estaba soñando con ese personaje de la India y lo tradujo. O sea, conoció la obra de Patanjali. Conoció la obra de Patanjali y no tan solo la conoció, sino que la tradujo. Decía que las dos... Es un hilo conductor maravilloso, Patanjali. Patanjali es un hilo conductor maravilloso que también desemboca aquí en México. Porque bueno, en México pues tenemos pruebas también de la influencia de los sueños en las novelas. Así es. Ahí está José Agustín, ¿no? Con Elsa Cross dándole un sueño que hace que surja toda una novela. Bueno, va a parecer lugar común, pero ahí tienes Pedro Páramo, que parece una constelación de sueños y de pesadillas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y de viajes metafísicos. O sea, hay una cosa. Por cierto, Octavio Paz, en toda esta experiencia que tuvo sobre la cultura india, ¿abordó a Patanjali? No abordó a Patanjali, pero Paz sí descubrió ciertas cosas que tenían que ver con ese mundo entrelazado profundamente. Okay. Mira, está el famoso poema Piedra de Sol. Sí.
en donde dice, puerta del ser, despierta me amanece, déjame ver el rostro de este día, déjame ver el rostro de esta noche. Todo se comunica y transfigura, arco de sangre, puente de latidos, llévame al otro lado de esta noche, a donde yo soy tú, somos nosotros, al reino de pronombres enlazados. Puerta del ser, abre tu ser, despierta, aprende a ser también, labra tu cara, trabaja tus facciones, ten un rostro, para mirar tu rostro y que te mire, para mirar la vida hasta la muerte. Wow. Rostro de mar, de pan, de roca y fuente, manantial que disuelve nuestros rostros, en el rostro sin nombre, el ser sin rostro, indecible presencia de presencias. Es yoga eso. Eso es yoga, eso se llama samadhi, es ese lugar en donde todo está integrado, donde todo está unido. Y diferentes culturas les han dado diferentes nombres. Y entonces, pero lo interesante es que cualquier cultura que descubra que hay este nivel de silencio y de quietud y de armonía con la naturaleza, está aventurándose más allá de los límites de la percepción. Y ese es un punto que me interesa mucho también en términos de ciencia, porque pasa por el problema del cerebro y los filtros de la realidad. Sí, porque al inicio de la novela, tal parecería que vas a hacer una novela neurocientífica. Y se va a ir por esos caminos también. Ok. Se van a entrecruzar esos hilos de la neurociencia, porque la neurociencia nos informa de algo que a mí me parece asombroso. ¿Qué es y cómo construimos la realidad? Exacto. Hay un premio Pulitzer que se llama Ed Young, que creo que lo dice de la manera más luminosa posible, para plantear el reto de lo que quiere decir entender la percepción. Dice, la luz es radiación electromagnética, el sonido solo ondas de presión, el olfato tan solo moléculas. ¿No es evidente que puedan detectarse, convertirse en señales eléctricas y derivar de ellas el espectáculo de un amanecer, el sonido de una voz o el olor a pan recién horneado? O sea, el misterio de cómo hay impulsos en el mundo que son traducidos de manera distinta de acuerdo a los sistemas que los perciben. Porque, por ejemplo, de toda la riqueza que nosotros vemos, una rana, según estudios del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dice que de todos los estímulos visuales que nosotros vemos, la rana nada más ve unos cuantos que le sirven para atrapar la mosca. O, por ejemplo, cuando estás hablando de las estrellas de mar, las estrellas de mar tienen en sus 5 brazos un ojo en cada brazo, que es rudimentario, pero le sirve para moverse y evitar los peligros en los arrecifes. Son esos radares, digamos. Sí, son unos ojitos. O sea, ven. Sí ven, pero es rudimentario. Pero entonces te estás dando cuenta de que hay diferentes formas de interpretar y filtrar la realidad. Sí. Y eso a mí me sorprende mucho, por ejemplo, cuando veo los ojos de camaleón, que tiene un ojo que puede ver para adelante, pero un ojo que puede ver para atrás y que puede voltear el ojo para ver. Dije, pues ese es el animal que hubiera elegido Borges para ver el Aleph, ver el todo de un solo golpe, como si tuviera una percepción cubista, en donde puedes ver todos los cantos de la realidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando llegas a la percepción humana, el problema es que, como decía el historiador Yuval Harari, hemos confundido a Homo sapiens con Homero Simpson. Y conste que me encantan los Simpson. Así es. Me encantan los Simpson. Pero están también los registros precisamente de Sor Juana Inés de la Cruz, de un Octavio Paz. Están poema impresionante que es Piedra de Sol, ¿no? Piedra de Sol, ¿no? Y entonces tú dices, ¿es vuelo de la imaginación o es percepción? Y ahí está el problema, porque el león piensa que todos son de su condición. Entonces, si tú no te has escapado de la pecera, ¿cómo pensar que hay algo más allá de la pecera? ¿Cómo percibirlo? Es una invitación también en la novela, ¿no? Es una invitación a escaparte de los límites de la percepción. Genial. ¿Y por qué, antes de ir al corte, elegiste a Patanjali? Porque es un personaje muy cercano que yo conocí íntimamente. O sea, realmente ha habido algo más que un ejercicio intelectual también para descubrir lo que plantea Patanjali, y porque de repente descubrí también los misterios que se encierran en el lenguaje, en los textos de Patanjali y en la ciencia de Oriente para explorar el interior. Fíjate, tú lo sabes muy bien,
me ha encantado siempre conocer los niveles más finos de percepción que tiene la ciencia en Occidente. He conocido premios Nobel, gente que verdaderamente está en la vanguardia y en la frontera del conocimiento en Occidente. Pero no tenemos que ser tan eurocéntricos. Para ir al Oriente y descubrir esto. Y entonces de repente descubres que hay todo un mundo que tiene que ver con el interior que no hemos explorado. Conocemos muy bien y hemos fotografiado agujeros negros, pero no sabemos todavía lo que ocurre dentro de nuestros cerebros. Wow, o sea, es casi Einstein, entre borrando lo lógico o lo traslógico, ¿no? Sí, hay algo muy interesante. Einstein soñó con un campo unificado en donde estuvieran integradas todas las fuerzas de la naturaleza. No lo logró. Wow. Eso fue motivo de un libro que yo escribí que se llama El inconcebible universo, en donde planteaba los modelos de la ciencia y los entreveraba con el arte. En esta ocasión, la novela, me meto en el mito y me meto en la poesía y se entrevera con la ciencia. Genial. Vamos a un corte, Pepe. No nos dejen. Seguimos aquí en Versiones Públicas con Pepe Gordon. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos con mi querido Pepe Gordon, autor de Los sueños de Patanjali. Empezando la novela, en la página 21, prácticamente subrayé todo el párrafo porque me pareció maravilloso esto que se los quiero compartir. Dice, hay una gran distancia entre lo que pensamos, lo que deseamos, y lo que pensamos que deseamos. Nos escondemos detrás de las palabras. Sin embargo, después de todo, una forma de investigar lo que ocurre en el interior del cerebro es la lectura de novelas o escribir nuestros apuntes en un diario. El cerebro se cuenta su propia historia. Está incrustado en nuestro cuerpo. A través de la sinapsis fluyen los pensamientos que a veces se desbordan como ríos que salen del cauce. Ojo, de ahí viene la palabra delirio, lo que se aparta del cauce. Esa es una buena nota para la conferencia que daré sobre el cerebro y lo que se considera locura. ¿Quién está hablando aquí? Un neurocientífico. Sí. Un neurocientífico que tiene ciertas bases en la realidad. No voy a decir quién, pero es un personaje maravilloso. Además. Es un personaje maravilloso. Es como en una novela, es un Frankenstein que está armado de diferentes retazos. No todo es atribuible a él. Pero lo que quiero decirte es que, y de alguna manera también hay algunas cosas que yo he reflexionado sobre ello, porque recuerdo que me tocó entrevistar al premio Nobel Gerald Edelman, sí, que es un premio Nobel de Fisiología y Medicina y experto en el cerebro. Y entonces me decía, es que te das cuenta de que el cerebro está incrustado en nuestro cuerpo. No es que lo estés estudiando nada más ahí, en una vasija, en un recipiente. Sí. No, está dentro de ti y se está contando su propia historia. Está en las palabras. Eso es maravilloso. Y está en las palabras. Y esto es muy interesante porque algunos de los mejores neurocientíficos en México, como por ejemplo José Luis Díaz, sí, planteaba que que lo que la ciencia está tratando de crear es una especie de cerebroscopios. Cerebroscopios para ver el interior del otro, ¿no? Y entonces tenemos electroencefalogramas y tratamos de tener tomografías para ver si podemos ubicar qué es lo que pasa cuando estás pensando. Y hay avances espectaculares que están de alguna manera también referidos en la novela. Pero lo que a veces olvidamos es que los grandes novelistas, justamente lo que han hecho es penetrar en el interior del otro de una manera impresionante. Hay una historia de Isaac Bashevis Singer, este premio Nobel de literatura, que a mí me encanta. Fíjate que la primera mujer que él amó en su vida, la encontró porque él estaba saliendo de su casa, sabía que tenía que explorar la vocación literaria, estaba en Varsovia, y va internándose para buscar, ver quién le puede rentar un departamento, hasta que llega a un sitio más o menos oscuro que le abren la puerta, y de repente hay una mujer pelirroja, 10 años mayor que él, que le dice, te estaba esperando. Wow. Y entonces le abre la casa y saben que ahí va a vivir Bashevis unos cuantos años.
está lleno de biblioteca con libros esotéricos, en Sí. fin. Y entonces ella le dice, después de un tiempo de que se están conociendo, te voy a confesar algo y no creas que estoy alardeando. Yo tengo una virtud. Puedo ver lo que los otros están pensando. A veces es muy difícil esto. Por eso Dios nos puso un cráneo para que no pudiéramos asomarnos ahí adentro. Pero sin embargo, los novelistas y todos los seres humanos somos curiosos. Y realmente hay momentos en los que queremos ver si podemos penetrar a fondo en el otro. Y creo que la literatura, cuando lo logra, representa una soledad acompañada. El que de repente empieces a sentir que lo más íntimo de tu ser, lo que no podías expresar, fue revelado y de alguna manera se crea comunidad, se crea una comunión que me parece que es muy importante, porque uno de los problemas que vivimos en el mundo que tenemos hoy en día es la enajenación. Así y es. enajenación quiere decir, lo recuerdo muy bien del maestro Eduardo Nicol, este gran filósofo de la UNAM, decía que enajenarse es estar privado de la totalidad del ser. ¿Qué quiere decir? Nos quedamos nada más en lugares, en una parte, y como lo decía José Emilio Pacheco, confundimos la parte con el todo, el verdadero cuerpo está por dentro, invisible. Exactamente. La poesía, la literatura, de repente el arte, pero también la amistad. El baile, el lenguaje, la comunión, el encuentro, de repente borras las fronteras, borra los límites y sin dejar de ser lo que eres, estás viviendo la experiencia de un pulso común que te une a la vida, ¿no? Esto que dices, que además es bellísimo, también me llama mucho la atención porque tú eres muy conocido como un divulgador de ciencia, como un escritor de ciencia o periodista de ciencia, y sin embargo te atreves, tienes la valentía de no quedarte en el lenguaje duro de la ciencia o de la divulgación dura, sino de experimentar, de inmiscuirte, de navegar en esto que ahorita me encantaría que lo explicaras para quienes nos están escuchando, en esta ola que vivimos, en donde también no podemos explicar lo mágico o lo que decimos mágico como algo ajeno a lo nuestro, sino que tiene profunda ciencia y profunda poesía. Claro, es que fíjate que yo pienso que hay dos formas fundamentales que tenemos para atrapar la realidad. Y una es la ciencia, pero la otra es la poesía y el arte. Y no podemos renunciar ni a una ni a la otra. No confundir sus métodos. Cada una tiene su rigor, pero de repente hay puntos de encuentro en términos de la creatividad que implica saltar y romper las barreras de un paradigma. Cuando esto ocurre en la ciencia es un salto extraordinario, porque va más allá de lo sensorial. Lo sensorial te dice que el sol se está moviendo. En la mañana lo viste en un lado del horizonte, a mediodía lo ves en otro lado y luego ya en el anochecer. Y lo sientes. Y lo sientes y dices, pero si el sol se movió, se necesita un conocimiento. Y tú te mueves también. Es decir, tus emociones también se mueven. Tus emociones se mueven a lo largo del día y de repente piensas, te das cuenta que las apariencias se engañan. Sí. Porque tus sentidos te están diciendo claramente que el sol se mueve, pero el sol está fijo y tú te estás moviendo con el planeta Tierra alrededor de su propio eje y alrededor del sol. Así es. Y esto te da la apariencia. Entonces, cuando hay alguien que de repente te dice que las partículas subatómicas pueden estar entrelazadas de una manera que es increíble, la primera impresión de algunos amigos científicos que incluso se quedan sorprendidos ante esto es, eso no puede pasar. Eso no, Einstein, por ejemplo, hablaba de este fenómeno que le llaman el entrelazamiento cuántico. Cuántico quiere decir que pertenece al mundo de partículas subatómicas. Exacto. Pero entonces, cuando estamos hablando de esto, ¿qué es lo que pasa? Hay una partícula que tiene un giro, dos partículas subatómicas que están interactuando. Cuando una tiene un giro para arriba, la otra responde con un giro para abajo y viceversa. Pero si las separas a miles de kilómetros de distancia y una se queda en Japón y otra se queda en México, cuando la de México va para arriba, la de Japón se va para abajo, como si estuvieran entrañablemente comunicadas. A esto se le llama también entrañamiento cuántico. Einstein no podía
concebir este fenómeno. Decía que lo decía así en inglés, spooky action at a distance, que quiere decir acción fantasmal a distancia. No podía ocurrir porque está violando el principio de que te puedes comunicar más allá de la velocidad de la luz o a la velocidad de la luz. Y sin embargo el fenómeno es real. Y recuerdo que cuando estuve... Y sin embargo es poético, porque también así puedes describir el amor. Claro. Como un entrelazamiento cuántico. O sea, cuando usas poesía, o te vas al lenguaje de la poesía, pues si tú le dices a alguien, estamos entrelazados cuánticamente, estás diciendo algo de ciencia, pero con lenguaje poético. Con lenguaje poético. Claro que todo implica también el dominio o el territorio en el que se aplica este conocimiento, porque el entrelazamiento cuántico solo se da entre partículas subatómicas, no corresponde al nivel macroscópico en donde nosotros nos movemos, pero no deja de ser inquietante que estamos hechos de esas partículas que sí pueden estar comunicadas. De hecho, es muy bonito lo que tú estás planteando, porque recuerdo que en el Instituto Weizmann conocía a un científico, Moti Heiblum, con quien estábamos hablando. Él hacía experimentos que demuestran una y otra vez que este fenómeno es real. De hecho, hace 2 o 3 años el premio Nobel se le dio a los pioneros de estas investigaciones de este fenómeno. Sí. Y entonces cuando él ¿Ya está acreditado, digamos, ya está completamente acreditado. O sea, es real el fenómeno. Pero entonces yo le dije, ¿sabía usted que en México tenemos una canción para nombrar este fenómeno? Y se me quedó viendo así ya con la sonrisa en los ojos. Y le dije, mire, la canción dice, dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón. Es el enamoramiento. Es decir, es una metáfora nada más para tratar de adentrarnos en algo que no entendemos bien a bien. Porque realmente, ¿cómo es eso de que está todo correlacionado matemáticamente de tal suerte que cuando algo varía aquí, afecta allá? Sí. Pero los poetas, a su manera, también lo han cantado en su nivel de lenguaje descriptivo correspondiente a su ámbito, no al ámbito de las partículas subatómicas, pero lo han planteado una y otra vez, de estos momentos en los que, por ejemplo, se dice, nadie puede cortar una flor sin perturbar una estrella, ¿no? Que es poesía pura. Exacto. Pero también es lo que abordas en el libro. A final de cuentas, son las distintas maneras de ver a Dios o la divinidad. A lo sagrado, ¿no? A lo sagrado. Pensémosle lo sagrado. Recuerdo que un maestro muy querido decía, llámenle como quieran. Si no le quieren llamar Dios, si no le quieren llamar lo sagrado, experimentenlo. Experimenten a veces, de repente, al oír música, cuando estás oyendo música, cuando estás bailando, cuando estás viendo un momento de intimidad comunitario. Sí. De repente dices, hay algo que me está rebasando y soy más que yo, o yo me expandí y estoy aquí en todos lados al mismo tiempo. Dice, entonces esa experiencia se le llamaba samadhi en la cultura de la India. Samadhi. ¿Lo sagrado era samadhi? Samadhi, digamos que... Pero el problema es que todas estas experiencias se han contaminado mucho. Y yo aquí en este marco recurro a un proverbio hindú que me parece fantástico. Cuando tengas una mosca en la nariz, quítate la mosca, no te cortes la nariz. Y el problema entonces con las experiencias más sutiles, las experiencias de integración, vívelas. Es que vívelas, y cuando haya moscas que te están diciendo es que existe esto y existe esto, pero es nada más farsa y es realmente algo que no es real la experiencia, quítate la mosca, pero sigue investigando qué es lo que nos dijo Aldous Huxley, qué nos dijo María Zambrano, qué nos dice Martin Buber, y para encontrar precisamente las cumbres del pensamiento humano y descubrir que a todos nos pertenecen esas cumbres, que no son exclusivas de un pensador o de una poeta, sino que realmente todos tendríamos la posibilidad de limpiar las ventanas de la percepción. Fíjate que a mí me interesa mucho, precisamente en este marco, lo que planteaba Aldous Huxley. Sí. Él tiene un libro maravilloso que se llama Las puertas de la percepción, The Doors of Perception. Maravilloso libro. El cual, curiosamente... Que es poco conocido, es más conocido Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz, pero The Doors of Perception está planteando cómo filtramos la realidad, porque, como decía T.S. Eliot, la humanidad no soporta tanta realidad. Humankind cannot bear much reality. Es tan abrumadora que entonces la filtras. Y de repente hay testimonios de qué es lo que pasa cuando no la filtras.
Uno de ellos muy interesante, curiosamente, tiene que ver con la Fundación de México Tenochtitlan. ¿Ah, sí? Sí, porque cuando hablé con Baltasar Brito sobre ello, me comentaba que en los códices está referida a una experiencia de cómo todo se hizo blanco en ese momento en el Valle de México. Las ranas se hicieron blancas, los tules se hicieron blancos, todo se hizo blanco. Algunos dicen que tiene que ver con un eclipse, en fin, pero también está esta posibilidad de ver que fue un momento de inaugural, un momento fundacional. Fundacional. ¿no? Pero eso que estás diciendo, a lo mejor te digo una barbaridad. Pero como sé que te gusta, sí. Eso es lo que planteó Castaneda. Sí, claro. O sea, en las enseñanzas de Don Juan, ¿quién es Don Juan a final de cuentas? Es alguien que te va a entrenar para abrir las puertas de la percepción y de la ensoñación y del arte del... Todas estas... esta literatura que construye Castaneda, ¿no? Que es una literatura fantástica, yo creo que más interesante sobre todo al principio. Exacto, luego creo que al final se degrada un poquito. Se vuelve como de autoayuda, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de platicar con José Agustín, que fue traductor de Castaneda. Y él fue de las pocas personas que sí lo conocían, porque hicimos un retrato hablado de Carlos Castaneda. ¿José Agustín sí estuvo en contacto con Castaneda? Lo tradujo. Lo tradujo. Y entonces iban se reunían en las montañas de Chalcatzingo, ahí cerca de Cuautla, y me decía José Agustín, y hacíamos caminatas de poder. Y entonces subían ahí la montaña con los ojos casi cerrados. Pero luego me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, mira, porque le pregunté, ¿dónde está luego la distorsión de todo este conocimiento? Entonces me dice, mira, en los primeros libros, y yo estuve ahí en muchas de sus traducciones, la verdad, me dice, prefiero creer que es realidad, porque si no es realidad, es uno de los escritores más fantásticos e imaginativos que ha tenido. Así es. Sí, porque te lo plantea como un método. Sí. Y Huxley no, te lo plantea desde el ámbito literario, ¿no? Huxley lo que hace es que de repente plantea cuáles son los mecanismos que se están moviendo en el cerebro, qué válvulas se abren y cierran para filtrar la realidad, que eso sí se adelanta prácticamente o es parte de la neurociencia en el sentido de que entiende que son estos mecanismos los que están en movimiento. Claro, en otras novelas ya lo juega de otra manera, pero en ese libro es realmente un ensayo sobre qué es lo que pasa si se abren las puertas de la percepción. De hecho, es tan importante el nombre de Doors of Perception que el grupo de rock The Doors toma el nombre precisamente de ese libro, ¿no? Y entonces el libro, perdón. El libro, es un ensayo más es que más bien un ensayo. Pero realmente lo que es fascinante es que Huxley se está moviendo en la capacidad de ver, mira, no todo lo que nosotros vemos y filtramos es la realidad, ¿no? Y luego lo que creo que es muy importante es ver quiénes han tenido percepciones que desbordan los límites de la percepción. De hecho, William Blake, el famoso poeta, decía, si limpiáramos las ventanas de la percepción, veríamos la realidad como es, infinita. Pero creo que hay mucho smog, hay mucha noticia falsa, hay muchas moscas en la nariz. Hay muchas moscas en la nariz y lo que no estamos viendo es la belleza y la riqueza que tiene nuestro sistema nervioso para compartir inteligencia, belleza, creatividad, transformación. Así es, Pepe. Bellísimo. Vamos a un corte. No nos dejen. Seguimos en Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos con mi querido colega y escritor, novelista, pensador, poeta, José Gordon, Pepe Gordon, por este libro que es ampliamente recomendable, Los sueños de Patanjali. O Patanjali. Patanjali, pero está muy bien lo que dijiste. En la parte anterior, en el bloque anterior, nos fuimos por los vericuetos de muchos temas, pero hay uno que me habías comentado y creo que es fundamental retomar. Somos mar, a final de cuentas.
es que eso es lo que plantean algunos de los grandes pensadores. Sí. Justamente William Yeats, el poeta, William Yeats, exacto. decía que estamos de alguna manera flotando en un mar de una gran memoria, en donde caben todas las memorias que han Esa es la existido. memoria. Esa es la gran memoria. La gran memoria en donde de alguna manera sigue viva la voz de Sor Juana y de alguna manera sigue viva Borges. ¿Por qué? Porque, fíjate, y esto es un pensamiento que viene de la física que me parece muy interesante, asociado con Einstein. Excepto en los carretes de nuestra conciencia, la realidad no transcurre, simplemente es. Nosotros la ordenamos egocéntricamente en términos de pasado, presente y futuro, pero la realidad majestuosamente es. Y entonces Yeats lo va a plantear en términos de un océano, de una gran memoria, en donde cada uno de nosotros somos una ola. Y el problema es que la ola a veces siente que es lo único que existe y de manera narcisista piensa que es todo lo que es y no se da cuenta que la ola se puede asentar y descubrir que en el fondo de la otra ola, algo que descubrió el Fondo de Cultura Económica, decían, en el fondo todos somos lo mismo. Era un anuncio publicitario del fondo que a mí siempre me encantó, porque en efecto, en el fondo somos lo mismo. Es muy de sentido común la frase. Exacto, y en el fondo somos mar, somos océano, nos levantamos en las olas del tiempo y es muy hermoso también ver cómo hay ciertas olas que corresponden a este tiempo y a este espacio y la dignidad que tiene ello. Pero si pudiéramos ver realmente lo que quiere decir ser océano, fíjate que traje una frase precisamente de Aldous Huxley que quiero compartir con ustedes. Adelante. Porque precisamente nos habla de esa sensación oceánica. Sí. Dice, cuando nos sentimos dignos herederos del universo, cuando el mar fluye en nuestras venas y las estrellas son nuestras joyas, cuando todas las cosas se perciben como infinitas y sagradas, ¿qué motivo podemos tener por la codicia, o la presunción, o por la búsqueda de poder, o las formas más tristes del placer? Es un abandono al individualismo, es un llamado a a ser mar. A ser mar, a ser cosmos. Que de eso también los grandes científicos nos han invitado. Precisamente desde Carl Sagan. Carl Sagan, exactamente. Carl Sagan nos decía, salgan de sus límites, somos cosmos. ¿Cómo describirías las olas actualmente? Son olas muy fragmentadas. Uy. Muy fragmentadas. Y vivimos sesgos cognitivos terribles. Uno de ellos, que me impresiona mucho, es el sesgo de la confirmación. Ajá. El sesgo de la confirmación se da cuando tú quieres nada más validar las ideas que son afines a las tuyas. Y entonces hay un meme que lo ilustra muy bien. Hay un papá que está frente a la computadora, está ahí con el monitor, se le acerca la hija de 17 años por atrás y le dice, papá, ¿no te estás dando cuenta de que estás viendo puras noticias falsas? Y el otro se voltea y le dice, hija, ¿cómo van a ser falsas si piensan lo mismo que yo? Exacto. Lo que algunos dicen, cada quien vive en su algoritmo, ¿no? Y vive en su burbuja. En su burbuja, etcétera. Pero esta fragmentación que las describes muy bien, o sea, es una imagen muy fuerte y poderosa, la sientes como parte de una ola de transición o como algo que está generando o que va a generar nuevas olas, nuevo conocimiento. ¿Estamos en el umbral de algo nuevo o qué estamos viviendo, Pepe? Es preciosa pregunta porque es crítica para saber si tenemos horizonte o no. Así es. Te voy a contestar con algo que le pasó a mi hijo cuando estaba haciendo sus estudios universitarios. Un día se me acercó y me dijo, papá, mientras más estudio, más me doy cuenta que esto no tiene remedio. Sócrates se había dado cuenta antes. Pero ¿qué le dices a un hijo? ¿Qué le dices a los jóvenes? ¿Qué le dices a las nuevas generaciones? Que las estás empujando a algo que va hacia la destrucción. ¿De qué se trata todo esto? Una gran negatividad, una gran ira también. Sí, y entonces, afortunadamente, esos días yo estaba entrevistando a Mario Molina, nuestro premio Nobel. Sí.
Y recuerdo que Mario Molina, empezamos a hablar con Mario Molina de algo muy interesante, de qué se puede hacer precisamente. Y entonces, ante este marasmo en donde dices no hay solución. Y lo importante es que me dijo que la ciencia se toma la paciencia, y ahí hay un juego de palabras muy bonito, Sí. ciencia y paciencia. La ciencia se toma la paciencia para dimensionar las cosas. Y entonces lo que hicieron fue hacer un estudio, por ejemplo, en torno al problema del calentamiento global. Sí. Y hubo dos estudios muy interesantes, uno en Gran Bretaña y otro en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y estimaron que con los recursos equivalentes al 2 o el 3% del Producto Interno Bruto, pero el global, el de todo el planeta, que es una cantidad grande, se tendrían los recursos para revertir el calentamiento global. ¿Es un cálculo reciente? Eso es un cálculo que me dijo en su momento, pero debe de estar sobre el 2 o 3%. Wow. Eso era en lo que se dimensionaba. Así es. Y entonces me decía, pues por supuesto que esto es una cantidad enorme, pero es mucho menor a lo que ya estamos teniendo que gastar por los problemas de los huracanes, por los problemas de las sequías que tienen que ver con el calentamiento global. Entonces recuerdo que le dije a mi hijo, mira, lo que estamos viendo aquí es una lucecita al final del túnel, ya no es... Una esperanza. Una esperanza, no es que nos va... El problema es si tenemos la inteligencia, la creatividad y la voluntad para discurrir con los recursos colectivos de la sociedad hacia ese lugar. Exacto. Que no es una cosa fácil, no es nada más de decir ya con estos no recursos. Es voluntarismo. No es nada más voluntarismo, pero es ver cómo lo hacemos, cómo nos organizamos, y ahí está la posible salida. Y en ese marco yo sí creo profundamente en fenómenos de inteligencia colectiva que tienen que incrementarse cada vez más, que ya empezamos a experimentar el músculo de la inteligencia colectiva como antes no lo experimentábamos. Empezó con las olas en los estadios, ¿eh? De repente decíamos, mira, se siente bonito que somos un solo cuerpo. Que somos masa. Que somos masa. Pero ¿qué pasa si con eso de repente resolvemos problemas matemáticos en Twitter, en Internet, y de repente un ama de casa junto con un Field Medal, que es el equivalente al premio Nobel, pero en matemáticas, entran a tratar de solucionar un problema matemático y en 3 meses de repente obtienen la solución porque se puso en movimiento la inteligencia colectiva? Sí. Y entonces a mí lo que me da esperanza en medio de todo esto es que los cambios no necesariamente lo que requieren es un catalizador. Ok. Y esto, traducido de una manera más plástica, llamémosle el efecto mariposa. El efecto mariposa nos dice que el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta. Así es. Pero entonces, el aleteo de un pensamiento creativo puede desencadenar torrentes creativos en la sociedad. ¿Percibes, consideras, crees que a pesar de todo, en estos momentos la fuerza de una idea puede ser mucho más poderosa para generar una inteligencia colectiva? Sí, fíjate que sí. Y esto va es contraintuitivo, porque lo que estamos viendo... Sí, parecería que es todo lo contrario. Uno dice, bueno, pues es voluntarismo, pero yo recuerdo que esta pregunta se le hice a Carlos Monsiváis. ¿A Carlos? Porque yo le dije... Que era un pesimista consumado todo el tiempo. Pero fíjate que en este marco fue muy interesante lo que me dijo. Sí. Yo le decía, a ver, pues contra los armamentos, contra el poder brutal y además ejercido de manera espantosa, ¿qué puede hacer algo como la cultura y la poesía? Y entonces me dijo, mira, así la consideremos espectral, y me recuerdo muy bien que él utilizó la palabra espectral. Sí. Es algo que sostiene nuestra vida. Dice, porque las mayorías no estamos en esta... son más generosas de lo que nos imaginamos. Wow. Unos cuantos de repente meten por ahí el desorden y nos hacen sentir que todo es caos, pero hay cosmos también.
y la generosidad que de repente encuentras en pueblos, en gente que te abraza. Hace un poquito yo estaba platicando con un taxista y si te dejas tocar a veces por lo que te dice un taxista y descubrir la humanidad que está en el otro, incluso el problema puedes es abrirte empezar neuronalmente, puedes abrir mundos maravillosos. Mundos maravillosos, porque resulta que encuentras más riqueza de la que pensabas. Y eso yo siempre he pensado de cara a la cultura mexicana. Hay una sensibilidad, una inteligencia, una creatividad, que lo que pasa es que deberíamos de poner nuestra atención ahí para desarrollarla, para nutrirla, para ver qué ocurra. Pero hay mucho ruido, ¿no crees? Hay mucho ruido, pero también hay algo que cuando ocurre, eso nos sostiene en vida, y eso es lo que me estaba diciendo Carlos. Me estaba diciendo, bueno, pero es que si no hubiera eso, entonces ¿para qué vivir? O sea, al final del día estaba reafirmando la esperanza. Así es, así es. ¿No? Y en este sentido, ¿cómo percibes tu propia labor periodística en estos momentos, Pepe? Labor periodística, labor creativa. Fíjate que lo siento parte de los sueños de la tribu. Exacto, qué bonito. O sea, realmente yo siempre hablo de mis equipos de trabajo, nuestros equipos de trabajo. En la Oveja Eléctrica con mi querido Froilán López Lavín, en un proyecto que tenemos Colisionador de Ideas, que lo trabajo con mi querido Luis Cabrera, en fin, y todo un equipo de trabajo. Y entonces lo que me estoy dando cuenta es que somos una ola también. Y entonces darnos cuenta de que somos ola y que podemos acompañarnos de otras olas y resonar, es hacer música. Y eso creo que de repente aquí ya está pasando. Así es. Y entonces no descuidar eso, porque para mí no hay un momento más importante en la educación o en la comunicación que ese momento invisible pero real, en donde se enciende el ojo de una niña o un niño porque ha descubierto un trozo de belleza, un trozo de conocimiento, un trozo de imaginación. Y te digo una cosa, no hay vuelta para atrás. Así es. Esas niñas y niños que son tocados de esa manera son los que van a transformar las cosas. Porque fíjate, cuando se habla de cuál es la riqueza de un país, pues a veces uno dice, pues es que es nuestro petróleo, nuestros recursos naturales, nuestros recursos naturales, industria o nuestros cerebros. Pero es el cerebro. Es realmente, la pregunta va hacia allí. Los cerebros, tenemos una riqueza increíble, fíjate. Nada más este dato a mí me deja siempre volando. Tenemos una experiencia inmersiva del colisionador de ideas que se llama Una galaxia en el cerebro. Y la idea es muy sencilla. Hay galaxias que tienen 100,000 millones de estrellas. Y nuestro cerebro tiene 100,000 millones de neuronas. Casi en paralelo. Es como si tuviéramos una galaxia en el cerebro. Y entonces todavía esto se incrementa más cuando te das cuenta de un dato que da el neurocientífico David Eagleman. En tan solo un trozo de 1 centímetro cúbico de tejido cerebral hay más conexiones entre las neuronas que todas las estrellas en la Vía Láctea. Entonces empieza a multiplicar cada centímetro cúbico de tejido cerebral y dices, ¿por qué no aprovechamos esta joya? Claro, claro. Platícale a la audiencia que nos está viendo este proyecto maravilloso que es el Colisionador de Ideas. Sí, es un proyecto que estoy haciendo junto con mi querido amigo Luis Cabrera. Es un proyecto inmersivo que sucede en espacios como museos, en donde en las paredes, en 365 grados, se proyectan imágenes y relatos hermosamente animados, de veras hermosamente animados. De primera. De primera. Yo tuve chance de conocerlo en el Caluz. ¿Verdad? Y fíjate que realmente es una experiencia en la que se entrevera ciencia y arte. Estamos haciendo relatos que tienen que ver con algo que me parece muy importante. Cómo volver a hacer burbujear los cerebros de niñas y niños con la idea de que hay horizontes y posibilidades y relatos más amplios que pueden de alguna manera integrarnos en vez de dividirnos y en vez de separarnos. Cuando de repente nos damos cuenta de que pueden haber cambios profundos en nuestra conciencia colectiva y que en esas mentes, en esos niños y en esos niños está la riqueza de un pensamiento que aleteando aquí y allá puede dar cambios y transformaciones tecnológicas, pero también de empatía y de humanismo que realmente dan la vuelta a todo.
Hubo un premio Nobel de Física que se llamaba Leon Lederman, Ajá. muy inteligente porque tenía mucho sentido del humor. Decía que, por ejemplo, el Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años, un jueves por la tarde. Y ese hombre decía que venía mucho a México, Argentina, Chile, y le decían por qué, ¿no? ¿Por qué acude aquí? ¿Por qué acude aquí? Decía, porque yo sé que hay una niña o un niño que entre la Patagonia y el río Bravo va a cambiar el destino de los seres humanos al descubrir un trozo más profundo de la naturaleza, que a lo mejor está conectado precisamente con lo que ya las tradiciones antiguas nos decían. Somos océano. Exacto. Somos mar. El proyecto del colisionador de ideas, ¿lo estás promoviendo ahorita con escuelas? Sí, va a empezar a haber un ciclo que va a tener que ver con escuelas. Te quiero decir que se ha exhibido, por ejemplo, en el Museo Universum en la UNAM. Ah, qué bien. Se exhibirá, yo creo que cuando se inaugure el Museo Callan, que es un museo que tiene que ver con salud y bienestar. Que es donde, para los que no saben, es donde estaba antes, o está todavía la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud. Que hubo una rehabilitación del edificio, de los murales, y esta creación que a mí me encantó, la del colisionador de ideas. El colisionador de ideas, que ahí estará. Está ya también en el Museo de las Fronteras de Ciudad Juárez. ¡Ay, qué bien! En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, y la experiencia fue hermosa porque la gente estaba conmovida. Claro. Porque cuando cuentas una historia y un relato que atrapa el sueño de la tribu, de repente dices, pues somos océano de nuevo, no es nada más la olita pequeñita, y sin quitarle la dignidad a la ola que cada quien es. Cada quien tiene su gloria. Pero el punto entonces es que aquí en la Ciudad de México vamos a tener en principio en las Utopías, en el Museo Yancuic de Ciencia en Iztapalapa, pero también hay una idea ya también de cómo hacer que esto sea itinerante y desfile, y bueno, más que nada circule en escuelas secundarias públicas, en donde podamos llevar estas experiencias inmersivas y ver los ojos de las niñas y niños maravillándose. ¿El del Museo Yancuic hay fecha? Yancuic, perdón. El 11 de diciembre vamos a empezar con Ah, qué bien. Sí. Porque esto lo vamos a ver antes del 11 de diciembre. Sí. Y están ampliamente invitados. Se nos fue el tiempo de esta pequeña y refrescante ola. Querido Pepe, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y gracias a todas y a todos. Aquí nos despedimos. Les recomiendo muchísimo Los Sueños de Patanjali. Y pues ver a nuestro querido Pepe Gordon en Canal 22 con La Oveja Eléctrica y con todos los otros programas que has hecho, que ahí están en las redes. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.